Dios y yo andamos siempre juntos y como amigos con un gran amor. Me habla Él y alegres conversamos, mi Dios y yo en eterna comunión. Me habla Él y alegres conversamos, mi Dios y yo en eterna comunión. Me cuenta de los tiempos que han pasado, que un plan celeste fue hecho para mí, cuando era un sueño de algo muy lejano, aquí en la tierra yo ya lo aprendí, cuando era un sueño de algo muy lejano, aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Mi Dios y yo por siempre andaremos y como amigos en gran comunión. El mundo pasa en sus vanidades, mi Dios y yo juntos en la mansión. El mundo pasa en sus vanidades, mi Dios y yo juntos en la mansión. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean aquellos que hoy nos acompañan por primera vez, que ya han venido aquí a la Iglesia de Cristo. Dios quiera que ustedes sigan viniendo, ¿no? Y se sigan alimentando de lo que es la palabra de Dios. Yo, de hecho, estoy agradecido por esa misma palabra, porque esa palabra me ha dado a mí sabiduría, los da a ustedes sabiduría, entendimiento y crecimiento espiritual, en el cual esa misma sabiduría, ese mismo entendimiento le ofrece paz, vamos a decir paz a nuestras conciencias, de toda duda y de todas preguntas que demanden de nosotros razón de nuestra fe, ¿sí? Porque el mundo siempre te está tirando dardos de dudas, ¿no? Así es el mundo, siempre poniendo duda. Entonces, pasemos a la primera escritura que está en Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice muy clara la escritura: sino santificad, Primera de Pedro 3:15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Pausa. ¿Qué significa eso? Santificar a Dios en vuestro corazón es poner a Dios aparte en tu vida como lo santo, como lo justo, como lo sagrado que es Dios. Uno lo pone aparte en su vida, porque a Él le tiene que rendir cuenta. Porque si lo ponemos a pensar, Dios ha pagado por tu pecado, hermano, con su sangre. Y el reino es de Él. Si queremos entrar a su reino, tenemos que obedecerle a Él. A Él le rendimos cuenta. Por eso a Él lo ponemos como santo que es, como Rey de nuestras vidas que Él es. Le damos gracias, estamos agradecidos con Dios. Continuamos en el versículo 15 y dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con amabilidad y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que tienes, en otras palabras, prepárate, estudia la Biblia, dale tiempo a Dios que trabaje en tu vida para que tú también puedas darle razón a aquel que os demande de ti. Porque el mundo demanda razones de todo. El mundo siempre pregunta por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, por qué la ley, por qué esto. Entonces, si yo no me estoy conectando con la palabra de Dios, el Espíritu, yo no voy a poder dar razón. Me voy a ver mal yo
y voy a hacer ver mal a la fe. ¿Sí? En igual manera, el mismo tema con los argumentos. Mire, pasemos a 2 de Corintios 10. Bueno, no tiene que pasar, pero se los voy a leer. Dice, 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, ¿sí? Derribando argumentos. Y estos hay muchos. El mundo siempre trae argumentos. Siempre te quieren saber por qué no guardan la ley. O argumentos de todo tipo. Hay diferentes variedades, ¿no? Y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, dale la contra a ese pensamiento. Dale la contra a ese pensamiento de corrupción, porque hermanos, corrupción somos. Cristo dijo Marcos 7:20 en adelante, no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Lo contamina. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde viene? Del corazón. Porque el corazón, dice la Escritura, sale en toda impureza, insensatez. A veces que aquí en esta congregación se escucha mucha insensatez. La Biblia categoriza la insensatez como una maldad, un fruto de lo que es la carne. Impureza, adulterio, pensamientos de fornicación. Y tales pensamientos, ¿no? Si te vas con ellos y le estás dando cabida a esos pensamientos, vas a venir pecando. Y el pecado, cuando haces la maldad, traes el pecado, y el pecado trae la muerte. Así lo dice Santiago 1:13. Ahora vamos a analizar una pregunta que hace el mundo sobre Dios. Se las voy a leer. El mundo pregunta y dice, si existe un Dios bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Sí? Si existe un Dios bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué mejor Dios no acaba con toda la maldad? Se les hace muy fácil, ¿no? Creo así de preguntar. Bueno, es una pregunta honesta, buena pregunta. O sea, el mundo ve que hay tanta maldad y la Biblia dice que aún peor se va a poner porque el pecado se está incrementando. Ya cuando en México, por ejemplo, un claro ejemplo de cómo está la situación con los carteles y todo, y que hay asaltos acá, que hay asaltos aquí. Y de hecho a mi papá, cuando venía de México, a él y a su amigo lo trataron de echar de la carretera. O sea, un carro los quiso echar de la carretera. O sea, son cosas, pues, ya la gente no tiene respeto, han perdido no tienen una regla moral, se podrá decir, no tienen temor a Dios, como decía el hermano, no están en la gracia de Dios, ya no existe la gracia de Dios en ellos. Bueno, como decía, ¿qué dice la Biblia de esto? Para contestar a esa pregunta, vamos a construir como un fundamento para contestar a esta pregunta bíblicamente, ¿no? En Génesis, tendríamos que ir desde el principio a Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice la palabra que Dios creó el hombre en su imagen. ¿Okay? ¿Qué significa estar hecho en la imagen de Dios? Que el hombre tiene capacidad mental. El hombre tiene la capacidad mental de solucionar problemas. El hombre vive, se mueve, es creativo. El hombre plantea. El hombre derriba. El hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. ¿Sí? 3 en 1. Dios es que Padre, Creador, Hijo, Salvador de aquellos que lo obedecen, y Espíritu Santo es consejero, consolador de aquellos que obedecen a Dios.
Esa es la Santa Trinidad, el Trino Dios. Y muchos de afuera tienen muchas dificultades entendiendo este Trino Dios. Porque este Dios es único, no es como los demás dioses que el mundo se ha hecho, ¿sí? Porque el mundo se hace muchos dioses. Este Dios ha sido desde el principio, este no tiene fin, este nunca ha tenido un principio, porque estas cosas existen solamente en esta realidad. O sea, Dios está dentro y fuera del universo, Dios es un espíritu creador. De nuestra perspectiva, dice uno, bueno, ¿cómo es que Dios? Bueno, porque la Biblia está escrita de una manera de la perspectiva del observador, ¿sí? Un ejemplo de Abraham. Abraham intercede por Sodoma y se me hace que Gomorra. Intercede por ellos y de nuestra perspectiva dice, oh wow, Abraham le cambió la mente a Dios. Pero desde el principio, porque Dios sabe todo, desde el principio Dios conocía que Abraham iba a pedir por él. Dios todo lo sabe. Un ejemplo, quisiera contarles esto, un ejemplo de la Trinidad que se encuentra en la Biblia que a mí me parece muy, muy claro, es cuando Cristo sale del agua, cuando lo bautizan, sale del agua. ¿Qué vemos ahí? Vemos aquí el Hijo, el Espíritu Santo en forma de una paloma que va a descender al Hijo, y la Escritura dice que los cielos se abren y se escucha una voz. Este es mi hijo unigénito en el que tengo complacencia, dice la Escritura. Ahí vemos perfectamente una foto de la Trinidad, ¿sí? El Hijo en el agua, el Espíritu, la paloma, y Dios el Padre, el Creador, el Espíritu Eterno, desde una nube hablando. Dios también le ha dado al hombre. El hombre es único en toda la creación de Dios, porque está hecho en su imagen. No nomás eso, sino que le da al hombre la habilidad de actuar por la discreción de sí mismo. Esto se le llama voluntad propia. El hombre actúa de acuerdo a su discreción, ¿sí? Esto es voluntad propia. Dios no es un dictador. Dios no fuerza a que lo ames, ¿sí? La gente dice que Dios es un dictador, que acá y que allá, y dicen cosas feas. Dios es justo, ¿sí? Te da la voluntad. Es tan justo, póngase a pensar, que no hizo robots, hizo al hombre a su imagen, y el hombre le dio el escoger. Bueno, Dios quiere que lo ames, eso sí. Dios quiere que lo ames porque para eso fuiste creado, para tener comunión con Dios. Desde el principio, Adán y Eva, la Escritura dice que ellos tenían comunión con Dios. Dios bajaba al jardín en las tardes, lo fresco de las tardes, y tenían comunión con Dios. No sé, tal vez comerían una fruta alrededor de todos los animales de la creación de Dios, riéndose con Dios, comunión con Dios como la que hoy venimos a guardar igualmente con la cena, con nosotros, de conocernos, de hablar. Dios lo que quiere es que el hombre razone, ¿sí? Porque consecuencias hay. Consecuencias hay y Dios quiere que razone. Fíjense bien en la Escritura en Isaías 1. En Isaías 1:18. En Isaías 1:18 dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjense bien, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 19 dice: si queréis y oyereis. ¿Suena eso como un dictador? ¿Sí? ¿Y qué dicen de los ángeles?
Podrás decir, ¿y los ángeles tienen voluntad propia? Pues la Biblia dice que, si vemos la Biblia bien, sí, también tienen voluntad propia. Y si no, pues Satanás no se hubiera alejado de Dios. Lucifer no se hubiera alejado y no se hubiera llevado un tercio de los ángeles de Dios junto con él. Dice la palabra, si quisiereis y 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Esta es la recompensa, ¿no? Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seráis consumidos a espada. Otra consecuencia. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Razonando en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿de qué aprovecha más el hombre? ¿De hacerlo bien, la voluntad de Dios, o de hacer su propia voluntad? Bueno, vamos a hablar. Uno piensa que hace su propia voluntad, pero la voluntad que uno hace es el del otro, ¿sí? Porque en este mundo solo existe dos voluntades, la de Dios o la del enemigo. El enemigo, dice la Escritura, que desde el principio fue homicida. Allá Cristo explicándole a los fariseos, en Juan 8:44, se me hace que es, les dice que ustedes son como su padre el diablo, porque desde entonces Satanás se apartó de la verdad y en él no hay verdad. En el mundo, en las cosas del mundo no hay verdad. La verdad está en Cristo. La paz está en Cristo. Yo beneficio de estar estudiando la Biblia. Yo beneficio de estarme conectando con la palabra de Dios día con día. Porque, como dice el hermano, la mente es cosa ferma. Su mente es una cosa, es pensamientos que ni se imaginan, pasan por la mente de uno. Y dice usted, bueno, ¿cómo dejo yo de pensar así? O sea, quiero dejar de pensar de esa manera pecaminosa. Conéctate con la palabra. Conéctate con la palabra, que el Espíritu sea el que ocupe tu mente, las cosas espirituales, las cosas que de veras traen provecho al hombre. Y lo que vemos allá afuera, fíjense bien, lo que vemos allá afuera es el mundo expresando su voluntad propia. ¿Sí? Unos se van al bien, otros se van al mal. Dios es responsable por el hecho de darte voluntad propia, ¿sí? Porque Dios nos la dio. Y nosotros somos responsables de nuestros hechos de voluntad propia. Si usted se quiere ir al mundo a pecar, hermano, Dios no le va a detener. Dios no fuerza a nadie a que se quede en la iglesia. De hecho, yo vengo aquí porque yo quiero salvar mi alma de la perdición. Yo no quiero pasar la eternidad en tormento. La Biblia no dice tortura, dice tormento. Ese tormento de que, si hubiera obedecido el Evangelio, estaría con Dios. Imagínense estando en esa mentalidad, arrepintiéndose por una eternidad, estando en un lugar muy desagradable, sin Dios. Eso es tormento. Como decía, si usted se quiere ir a hacer al mundo del pecado, Dios no lo va a detener. Y no que esté aquí yo diciendo que justificando de ir a hacer el mal, porque la Biblia claramente está escrito que hay consecuencias. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, ahí está la consecuencia. Si te quieres ir al pecado, allá tú, en tu discreción. Pero acuérdate que la paga por tu pecado, tu pecado se paga con la muerte. Es la separación de Dios. ¿Sí? Muerte espiritual. Allá afuera hay mucha gente muerta espiritualmente. O sea, viven, ríen, se van con todos las tradiciones, con todas las emociones de este cuerpo, pero dentro están muertos espirituales, no tienen a Dios.
Fíjense, pasemos a Salmos 7. Vamos a leer algo interesante en Salmos 7. Toda la Biblia es interesante, ¿no? Pero hay unas cosas que se nos graban más que otras. Dice Salmos 7, versículo 11. Salmos 7, versículo 11. Dice la Escritura: Dios es juez justo. Amén. Y Dios está airado. Esa palabra es enojado. Esa palabra es ira, es enfado grande contra el impío todos los días. El impío es una persona que no tiene devoción a Dios, no tiene interés de buscar, de aprender de este Dios divino, de este Dios increíble que ha hecho todo, la tierra y las cosas innumerables que hay en el mar, dice la Escritura. No tienen ninguna devoción, no existe en ellos el decir: yo quiero estudiar la Biblia, quiero conocer más de esto. Ellos están rodeados por su familia, ellos viven en riquezas, en placeres de la vida. A ellos no les importa, ¿sí? Y así está el mundo. El mundo así está. El mundo rechaza a Dios, al mundo no le importan las cosas de Dios. Fíjense bien en lo que dice allá en Juan 3. Juan 3 lo deja muy claro. Juan 3, 19. Dice: y esta es la condenación, que la luz, Cristo es la luz. Juan 8, 12, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Vamos a leerla así: y en esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo, porque sus obras eran malas. Sigamos en 20. Todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo y no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, para que no tengan que dejar el placer del pecado. ¿Sí? El pecado es algo fuerte, la fuerza del pecado es el placer. Nos vamos al pecado porque nos da placer. ¿Sí? Nosotros nos vamos como los animales en cierto punto, con el camino de menos resistencia, pues podemos decir, ¿no? Al estar en las cosas de Dios, le damos resistencia a este cuerpo que está lleno de puros tentaciones, de puros deseos malos, o sea, que ofenden a Dios. Y el hombre no le da resistencia, el hombre natural se va con la carne. Como decía, así está el mundo, hermanos. Y vamos a suponer que Dios sí quitara el mal. ¿Sí? A esa persona yo le hubiera dicho: sí, oiga, si Dios quitaría el mal hoy mismo, tal vez Dios empezaría con usted y conmigo. Sí, porque yo también tengo maldades, yo también ofendo a Dios. Nosotros no lo vemos por nuestro lado, solamente lo vemos por los de afuera. Pero también nosotros somos carne, somos hechos del mismo material, somos provocados por las mismas tentaciones. No somos mejores que los de afuera, somos pecadores. ¿Sí? Y aún yo diría, en mi opinión, que el hombre cristiano que dice que es cristiano y anda en el pecado, aún es peor que los del mundo. Porque él, teniendo la verdad, no la guarda, como algo sagrado, la pisotea y se va a hacer sus hechos pecaminosos que traen vergüenza,
En aquellos tiempos, dice una escritura que en aquellos tiempos anduviste en esas cosas. ¿Qué provecho te dieron? Dice que es primera de Pedro. ¿Qué provecho tuviste de esas cosas? Y aún así, dice la escritura, el que diga que no tiene pecado, hace a Dios un mentiroso. Primera Juan 1:10. Hace a Dios un mentiroso porque pecadores somos, hermanos. Por eso estamos aquí luchando, estudiando, tratando de crecer en las cosas de Dios, espiritualmente con Dios, crecer en amor con ustedes, vivir en paz. ¿Sí? A mí no me importa el mundo, a mí no me importan las riquezas, yo lo que prefiero en mi vida es tener paz. Yo ya he vivido el mundo, yo no necesito irme al mundo. Aquí muchos jóvenes, yo digo que muchos jóvenes aquí tal vez no se vayan al mundo. Porque quieren experimentar lo que hay afuera. Sí, es lo que sucede. ¿Sí? De hecho, yo ya vengo de allá. Yo no quiero regresar allá, porque ya sé lo que hay allá. Yo quiero tener paz. Así como ustedes queremos tener paz en nuestras vidas. Pero el mundo, como decía hermano, rechaza a Dios. El mundo blasfema a Dios en un estado impío, como lo leímos ahorita, ¿no? Y aún así Dios, fíjense bien, en el amor de Dios, Romanos 5:6, vamos a leerla, Romanos 5:6, fíjense en el amor de Dios. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El impío, lo acabamos de decir que era un impío, una persona que no quiere saber nada de Dios, que se está muriendo, pero él quiere morirse haciendo sus cosas, ¿no? En sus placeres. Pero Dios, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo, dice, que mandó a su Hijo que el que en él cree se salve. Dice, seguimos leyendo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Apenas, como que, pero morirá uno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que estábamos muertos en el pecado, en quien, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otra escritura dice que por gracia sois salvos. Efesios 2:8, por medio de la fe. De la fe en este gran amor, en este gran amor, este gran sacrificio, este gran evangelio. ¿Cómo no vas a sentir agradecimiento con Dios? ¿Cómo no vas a sentir amor, quererle servir a Dios? Apenas que no tengamos corazones, no tengamos sentimientos y rechacemos y lo rechacemos como lo hace el mundo. Pero aún así Dios es paciente. Y tal vez si Dios no acaba con el mundo es porque todavía hay gente allá afuera al quien ustedes, al quien yo, incluyéndome yo, no le hemos predicado, ¿sí? Porque hay mucha gente que quieren saber de la verdad. Hay mucha gente que está en un estado de perdición, como lo estaba yo, como lo estaban ustedes, que buscan. Dice la Biblia que el que busca encuentra, ¿no? Ahora, ya de que estamos de este lado de la cruz, dice la Biblia que ya no peques. No te vayas para atrás otra vez, no retrocedas, como dice el dicho, solo los cangrejos se hacen para atrás, dice. Nosotros somos gente espiritual, gente que hemos recibido el Espíritu de Dios, gente que a Dios los ha dado ese poder, es el Espíritu. ¿Sí? El poder de Dios es el Evangelio. Y al obedecer el Evangelio recibes el don del Espíritu, el que fortaleza nuestra vida, el que nos da, el que Dios hace el querer como el hacer en cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo Dios ve nuestros corazones, porque Dios
no juzga apariencia, Dios juzga el corazón. Vamos a ver un ejemplo de un ciego quien Cristo sanó de su ceguez, allá en Juan 5, por favor. Juan 5:14 dice la palabra. Bueno. Después, ya estoy leyendo muy bien para allá. Vamos a empezar en el 14, sí. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Ese era un ciego que estaba afuera, siempre estaba afuera del templo, ¿sí? Y estaba ciego él, y Cristo pasa por el templo y le sana su ceguez. Y lo encuentra en el templo y le dice: mira, has sido sanado, no peques más, le dice Jesús, para que no te venga alguna cosa peor. Para que no te venga una cosa peor. Eso también lo implica a nosotros. Si nosotros, y aún más que hemos recibido el Espíritu de Dios, no peques más, ¿sí? Para que no te vaya a hacer que algo peor te pase, no vaya a ser que tú, alejándote de las cosas de Dios, tengas un accidente, porque en esta vida cualquier cosa puede suceder. Uno no tiene garantizado esta tarde, ¿sí? Cualquier cosa puede suceder, y que usted se muera en su pecado ya sería algo devastador, ¿no? Devastador de tanto estar en la iglesia, porque la salvación, hermanos, se pierde, ¿sí? No como la gente allá afuera que dice que no, que Dios te sigue tratando como hijo. Bueno, sí, pero Dios no te va a forzar. Como decía, Dios te ha dado voluntad propia. Dios no va a forzar a nadie a que haga nada. Y los que somos beneficiadores aquí somos nosotros. Nosotros beneficiamos de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de estar estudiando la palabra de Dios. Nosotros somos los que beneficiamos, porque traemos paz, vivimos una vida en la gracia de Dios, si se puede decir así. Dios no necesita nada de nosotros. De hecho, cuando Salomón hizo el templo, Salomón le puso oro, le puso que allá, bueno, está bien. Pero dice Dios: ¿acaso el que ha creado todos los cielos y la tierra morirá en un templo hecho por manos? Si el lugar de Dios es en lo más alto, el lugar de Dios es en lo más santísimo, es en lo más eterno, en lo más puro, en las cosas que un hombre carnal como usted y yo no nos podemos imaginar. En otras palabras, Dios es increíble. En conclusión, hermanos, el mundo no quiere que estas cosas sean ciertas, ¿sí? Si estas cosas vienen siendo ciertas, significa que hay un Dios, que hay un Padre, y este Padre tiene reglas para su casa. Y eso ahí, de que haya reglas, a los impíos no quieren absolutamente nada que ver con eso. Porque ellos quieren ser dioses de su propia vida, ¿sí? No quieren que Dios reine sobre ellos. No quieren que Dios los guíe. Qué locura si Dios es el rey más bueno, más divino que hay. Qué locura, me pongo a pensar cuando la gente de Israel le dijo a Samuel: Samuel, danos un rey al cual podemos ver. ¿Cómo que los etíopes tienen su rey, los filisteos tienen su rey, y nosotros, ¿dónde está? Oiga, si se ponen a pensar, yo no soy nadie para juzgarlos, porque yo también haría lo mismo estando en un estado carnal, ¿no? Dios siempre ha estado con ellos. Por el desierto Dios los libertó de Egipto. Dios les dio de comer en el desierto. Les dio agua en el desierto. Abrió el mar en sus ojos. Y muchos de ellos, dice la palabra, que no entraron a la tierra prometida, ¿sí? Así nosotros también, aquí tal vez por causa de nuestras
debilidades en la carne que aún todavía no hemos podido vencer, tal vez no vaya a entrar usted. Solamente estudiando y obedeciendo la palabra, vamos a mantenernos fortalecidos en la fe y podrá responderle a aquellos que os demandan razón. Podrá responderle a aquellos que traen preguntas. ¿Por qué Dios esto? Si Dios es esto, ¿por qué el otro? Termino con la escritura que está en 1 Corintios. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura a los que se pierden. La ponemos al revés, dice, los que se pierden, el Evangelio les parece a ellos una locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios, es poder de Dios. El poder de Dios, el Evangelio. Y si hay alguna persona aquí que no ha obedecido el Evangelio, yo no sé qué usted está esperando. Mañana usted no tiene prometido. Yo que usted me aviento al agua, como decimos, para que Dios nos dé su Espíritu y tendremos una paz. Empecemos a gozar de una paz, no de la que da el mundo, sino de la que viene de Dios. Hermanos, eso es todo lo que Dios me ha dado sobre esto. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.